hacemos lo siguiente, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer esta operación que sería más por menos 80%, serían 8.000 calorías, ¿verdad? Porque es más por menos. Y acá hacemos otra vez más por menos 80% otra vez, 8.000 calorías, ¿no? Y eso nos da 16.000 calorías. ¿Ok? Ese es el calor total que yo tengo que extraer del agua para congelar. ¿Sí? Tengo que extraer 16.000 calorías. Es negativo, que quiere decir que el calor sale, que para lograr la congelación y el enfriamiento, tú tenés que extraer calor. Bueno, la calorimetría en sí abarca tres temas, ¿verdad? Que es cómo cuantificar el calor, ¿verdad? Que es estos cálculos, que tú ya sabes cómo se hacen. Ya te dimos un ejemplo, ya sabes cuándo usar cada fórmula. Eh, Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es qué pasa cuando yo tengo que involucrar el tiempo. ¿Y qué tiene que ver el tiempo en estos cálculos? Entonces, el tiempo está relacionado directamente con una variable que se llama potencia, ¿verdad? Potencia calorífica en este caso. Entonces vamos a poner acá cálculos con potencia. Es muy frecuente que el problema de calorimetría traiga cálculos con potencia, es decir, cálculos donde van a hablar de tiempo. Entonces uno en el examen te pueden tomar desprevenido y uno pensar, bueno, ¿dónde está el tiempo en estas fórmulas, no? Todas las fórmulas que me dieron de calorimetría, ninguna abarca el tiempo. ¿Dónde está? Bueno, en realidad no está en ninguna de las fórmulas de calorimetría porque potencia es un concepto general, va más allá de la caloría. La potencia la vamos a representar con la letra P con un puntito y va a ser el calor por dividido el tiempo. ¿Cuánto calor salió o entró de un sistema y en qué tiempo lo hizo, ¿verdad? Okay. Permítanme un segundito, chicos, que estoy recibiendo un mensaje allá de Junín. Bien, entonces, ¿dónde o cómo involucro yo ese tema del tiempo? Mire, tiempo con calor y con potencia. Bueno, está en esta forma, ¿verdad? Vamos a poner acá Q y delta T para tenerlo con la simbología usual, ¿verdad? Muy importante que tú veas que potencia la vas a medir en watts. El calor, en este caso, lo vas a medir en joules, lo veníamos midiendo en calorías,
pero en esta fórmula tiene que ir en joules y el tiempo lo vas a medir en segundos. ¿Cómo hago yo para convertir mi calor en calorías, que está en calorías? ¿Cómo lo convierto a joule? Pues vas a utilizar esta relación. Una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Okay? Eso se llama equivalente mecánico del calor. Así se le llama a esa relación, a ese factor de conversión. Equivalente. Entonces, tú haces tus cálculos de calorimetría con calorías y cuando vienes a la fórmula de potencia, vas a pasar, lo convertís a joule para que te quede en las unidades correctas, usando el equivalente mecánico. Bueno, vamos a hacer un ejercicio porque esto de potencia en estos temas van a ver ustedes que suele aparecer en los exámenes, ¿verdad? Así que vamos a hacer un ejemplo. Como yo siempre les repito, yo todo lo que hago de ejemplo en la clase son problemas de parcial, ¿verdad? No es que me lo saco de la galera, sino que yo apunto directo a los parciales, ¿verdad? Así que no es que uno no ha hecho parciales, sí hemos resuelto a lo largo del curso, vamos resolviendo problema por problema, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá, calcule el tiempo necesario para elevar la temperatura de 500 gramos de agua desde 20 grados Celsius hasta 90 grados Celsius usando un elemento calefactor cuya potencia es 10 watts. Muy bien. Fíjense que estamos en una clase, pero yendo al detalle, ¿verdad? Estamos pasito a paso, entendiendo cada paso que voy dando, sin omitir ningún detalle, porque acá es muy complicado el tema de calorímetría. Hay que ir al detalle, ¿verdad? Pero mira, tenés que empezar a, si no lo has hecho, tenés que posiblemente, si no te fue bien en tu primer parcial, quizás no fue falta de estudio, quizás fue no sabes cómo resolver problemas. Tenés todavía la escuela, lo que te enseñaron de física en la escuela, que a veces te enseñan que física es enchufar datos en una fórmula y listo. Y ya te vas dando cuenta que eso no es así acá, ¿verdad? No es así. Tenés que pensar, fíjate que toda la primera parte del problema es pensar, leer bien y tratar de encontrarle un argumento lógico a todo, ¿verdad? ¿Cómo conectar la pregunta hasta la respuesta? Pues eso es estudiando y practicando mucho, escuchando lo que los profes te decimos, lo que te recomendamos, ¿verdad? Bien, vamos a ir ya introduciéndonos a otras cosas. Vamos a poner esto así. Vamos a decir que este experimento consiste en poner un elemento calefactor, algo, una resistencia eléctrica, por ejemplo, va a irradiar calor al agua, una masa de agua de 500 gramos. Esta sería el agua, y esto lo puse en una cajita
para que todo el calor que da la resistencia lo reciba el agua. Acá está saliendo calor de la resistencia y ese calor lo está recibiendo el agua. Muy bien. Y el agua va a aumentar su temperatura desde 20 hasta 90. Primero, trata de imaginarte lo que está ocurriendo. No saltes a las fórmulas. Imagina que vos realmente tenés la cajita ahí en tu mesa de trabajo y te imaginas qué es lo que va a ocurrir. Entonces vos decís, bueno, claramente el calor va a viajar hacia el agua y el agua va a experimentar los efectos caloríficos. Es decir, va a subir su temperatura o va a cambiar de fase. Pero en el problema no te hablan de cambio de fase, solo hay cambio de temperatura. Entonces solo hay un efecto calorífico. Eso es por un lado, ¿verdad? Luego vos te das cuenta que te están hablando del tiempo. ¿Verdad? Y si te hablan del tiempo y te están hablando de la potencia, ¿verdad? Es porque te están diciendo, usa esta fórmula. Entonces vos venís y decís, bueno, mi primera idea va a ser empezar a atar cabos. Voy a tratar de visualizar a través de una fórmula el camino que voy a seguir. Como es un problema de potencia, y la fórmula de potencia es esta, voy a pensar, digo, ¿cuánto tiempo? Ah, me están pidiendo esto. Esto es lo que yo no sé, el tiempo. La potencia la conozco y el calor no lo sé, pero lo puedo calcular, porque yo tengo la fórmula para calcular el calor. Entonces diría, mi primera idea va a ser, o mi segunda idea, voy a calcular cuánto calor necesito para que el agua eleve desde 20 hasta 90 su temperatura. Entonces ponemos calor específico por la masa por delta T o por resta de temperaturas. Una vez que tenga el calor, como tengo la potencia, puedo despejar el tiempo y el problema está resuelto. Los problemas de tiempo siempre usan la fórmula de la potencia. Bueno, vamos a poner los números y hacemos la cuenta. Calor específico del agua, yo les decía que esto es 1. La masa son 500 gramos. Y la resta de temperaturas de 20 a 30. Muy bien. Entonces, hacemos esa cuenta. Las unidades nos dan gramos, cancelan con gramos. Grados Celsius cancelan con grados Celsius. Y me va a quedar, obviamente, en calorías, ¿verdad? Esto nos da 70. 70 por 5, 350. 35.000. El calor son 35.000 calorías. Ya tengo el calor. Pero habíamos dicho que en esta fórmula no podemos usar el calor en calorías. Tengo Perdón, que usar, Roberto, sí, ¿no daría negativo el resultado o...? sí, perdón. Sí. No, perdón, yo hice mala resta, perdonen que daría negativo, pero en realidad yo hice mal acá la cuenta, disculpen, acá es al revés porque es temperatura final menos inicial, ¿verdad? Él empezó en 20 y terminó en 90. Muchas gracias, es positivo porque el agua está recibiendo calor, ¿verdad? Yo tengo que calentar el agua. Muchas gracias por la corrección. Vamos con el paso número 3.
vamos a hacer la conversión, ¿verdad? Yo sé que en esta fórmula no puedo usar calorías, entonces yo voy a decir, una caloría corresponde a 4,18 joules. Entonces, 35.000 calorías, ¿cuántos joules será, verdad? Hacemos la regla de 3. 146.300. Gracias. 146.300 joules. Bárbaro. Genial. Ese es el calor, ¿no? Calor pasado a joule. Muy bien. Y ahora nos vamos a nuestra fórmula de potencia. Ya tengo el calor, tengo la potencia, puedo calcular el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir algo así. Potencia es igual a calor sobre tiempo. Voy a despejar, fíjense, voy a pasar el delta T, lo voy a pasar a multiplicar. Pasé el delta T a multiplicar. Y ahora despejo delta T. Q sobre potencia. Calor sobre potencia me va a dar el tiempo. Muy bien. Reemplacemos los valores. Entonces, calor 146.300 joules. Dividido la potencia, que eran 10 watts. Watts, fíjense que lo voy a poner acá al costado para que vean. Recuérdense que watt es joule sobre segundo, ¿verdad? Por eso joule va a cancelar con joule y me va a quedar la respuesta en segundos, que es tiempo, ¿verdad? Da 14.630 segundos. Ok, muchas gracias. 14.630 segundos. Bien, a veces me piden esto en horas, ¿verdad? Los que no se recuerdan, dividimos por 3.600 si fuera el caso que me lo piden en horas. Si me lo piden en segundos o no me dicen nada, yo lo puedo dejar ahí. Entonces dividimos 14.630. 14.630 lo dividimos por 3.600. Bien, más o menos 4 horas. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de calorimetría usando temas de potencia, ¿no? Temas de cuando involucra el tiempo. Muy bien. Terminen de copiar y pasamos a lo siguiente. Profe, Sí, dime. una pregunta. En el ejercicio anterior, cuando estábamos calculando el calor que le tendría que entregar al agua para que baje la temperatura, Ujú. se pone en el calor latente sólido, se pone en -80 porque se entrega justamente el calor. Claro, porque está saliendo calor del sistema. Por eso es Perfecto, gracias. negativo. Así es. Igualmente yo acá te voy a anotar los valores para que tengas todos los datos de la calorimetría del agua. ¿Sí? Ya te lo voy a anotar ahora. Lo que voy a esperar a que terminen de copiar y vamos a hacer un pequeño cuadro de resumen. Pero sí, eso quiere decir que es negativo, es porque sale el calor del cuerpo. Bueno, fíjense que
Si ustedes se dan cuenta, hemos estado utilizando agua, ¿verdad? Agua en todos los problemas. No quiere decir que solo me pregunten sobre el agua, no. También me preguntan sobre otras sustancias. Pero la mayoría de las veces se trata de agua. Entonces, vamos a hacer lo que se llama la tabla de los datos calorimétricos del agua. Vamos a poner acá una tabla que sería deseable que por ahí la tengas a mano a la hora de tu examen, la pongas en tu hoja de fórmulas. Si no es que en las cátedras donde no te dejan entrar hoja de fórmulas y cosas así, pues seguramente ellos te van a dar la tabla, ¿verdad? Pero A yo te la voy a nosotros dar. no nos dejan entrar hojas de fórmula, nos dan ellos una impresa. Claro. Entonces yo te voy a dar esta para que cuando hagas tus ejercicios tengas a mano, ¿verdad? Pues, ellos te van a dar una tabla más o menos parecida a la que yo te doy, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá tabla de datos calorimétricos del agua. Tabla de los datos calorimétricos del agua. Y acá le vamos a poner que estos datos sirven cuando yo estoy estudiando agua a una presión de una atmósfera. ¿Sí? Estos datos son para el agua a una atmósfera. Si el agua no está a esa presión, los datos no me sirven. Pero yo siempre en mi examen voy a trabajar una atmósfera. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a hacer una tablita. Acá. Creo que va a ser suficiente así con un par de columnas. Creo que esto lo voy a sacar. Con un par de columnas va a andar bien. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a escribir en esta tabla cuánto vale para el agua el calor específico del hielo, ¿verdad? De la fase sólida. Calor específico del hielo. 0,5 calorías sobre gramo grados Celsius. Calor específico del agua líquida. 1 caloría gramo grados Celsius. Calor específico del vapor. 0,5 calorías sobre gramo grados Celsius. Luego, calor latente de fusión, calor latente de fusión, 80 calorías. O sea, esa es la L que aparece en esos problemas, 80 calorías sobre gramo. Calor latente de vaporización, 540 calorías sobre gramo. Profe, Sí, ¿podría subir para arriba sí. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a agregar los datos que faltan. Calor latente de solidificación. Ahí se usa menos 80 porque el sistema pierde calor. Calor latente de condensación, menos 540. Menos 540 calorías sobre gramo.
calor latente de solidificación y calor latente de condensación. Muy bien. Bien. Después vamos a poner de este lado la temperatura de vaporización del agua. Bien, después tenemos la temperatura de solidificación o congelación, 0 grados. Muy bien. O sea que cuando tu sistema sea agua, recurrís a estos valores de esta tabla o de la que te den en tu examen. Generalmente en los exámenes te dan los datos, tanto en CBC como en cátedra única como en cátedra de CISALE te dan los datos. Muy bien. Ya aprendimos entonces cómo hacer cálculos calorimétricos de calor latente, calor sensible. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora vamos a empezar a estudiar lo que se llama el calorímetro, el calorímetro adiabático. ¿Qué ocurre ahí? ¿De qué se tratan esos problemas que ya son los problemas posta del parcial? Problemas que involucran el calorímetro son los más famosos de esta serie. Bien, entonces vamos a hablar del calorímetro. Vamos a pasar a la página. Más. Y vamos a hablar del calorímetro adiabático. Profe, ¿podrías volver a la página anterior? Ahí está. Listo. Calorímetro adiabático. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Calorímetro. Bueno, ¿qué es el calorímetro adiabático? Es un recipiente de laboratorio, un equipo de laboratorio, que es como una caja, ¿no? Una caja que tiene algunos instrumentos allá adentro, termómetros, tiene varias sondas para medir la temperatura y cosas así, que nosotros vamos a representar en este curso como la cajita que ya habíamos mostrado hace un momento. Calorímetro es un recipiente, antes que todo. Podés poner cosas allá adentro. Eso sería un calorímetro, la representación de un calorímetro en el papel. Como te digo, es un recipiente, ¿verdad? Donde tú vas a colocar 2 o más cuerpos. ¿Para qué? Para que intercambien calor entre ellos. ¿Sí? O sea que tú puedes poner, por ejemplo, un bloque de hierro, por decir algo, a alta temperatura, y un bloque de hielo a baja temperatura. Y entonces diríamos que si la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del cuerpo B, según la ley cero, empieza a fluir calor. Se mueve calor del de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿no? Esa sería mi primera observación, primera idea. Eso es el calorímetro adiabático, es para hacer esos experimentos. Pero fíjense que hay algo bien importante.
Se le llama, el calorímetro opera de manera adiabática. ¿Por qué? Eso es a propósito. Es para que el calor que está emitiendo este cuerpo no se salga por las paredes. Por eso se dice que es un sistema adiabático, porque el calor no fluye a través de sus paredes, ni entra ni sale calor de ese sistema. Entonces, todo el calor que está recibiendo el cuerpo frío es todo el calor que pierde el cuerpo caliente. Para eso sirve el calorímetro. Garantiza que todo el calor de un cuerpo viaje a otro, que no haya pérdida de calor. Muy bien. Entonces, cuando uno estudia estos problemas de calorimetría, vamos a utilizar una fórmula, una ecuación, una expresión matemática que establece esa idea que yo te dije hace un momento, que todo lo que pierde el cuerpo caliente lo gana el cuerpo frío. Esto se llama ecuación del calorímetro. Te dice que la suma de los calores de los cuerpos que hay acá adentro tiene que ser igual a cero. Lo que pierde uno lo gana el otro. Para este caso, la ley del calorímetro te diría que QA más QB es cero. Eso es lo mismo que decir que lo que perdió A lo gana B. Esta sería esta fórmula aplicada a este sistema, ¿verdad? El calor que perdió A lo tiene que ganar B porque estamos en un calorímetro adiabático. Muy bien. Ahora fíjense, como consecuencia de que están perdiendo y ganando energía, esos cuerpos van a cambiar de temperatura. ¿Sí? Van a tender a cambiar de temperatura, mejor dicho. Es decir, el cuerpo A va a hacer esto. Se va a ir desplazando, se va a ir moviendo por la curva de pérdida de calor que habíamos visto antes. Mientras que el cuerpo B, como está más frío, él va a ir describiendo una curva inversa, va a ir tendiendo a subir su temperatura. En algún momento, estos dos cuerpos van a juntarse o van a experimentar una situación en la cual su temperatura se iguala. ¿Cuándo se igualan las temperaturas? Cuando ambos han intercambiado la misma cantidad de calor. Entonces, esa temperatura que vamos a poner acá se llama temperatura de equilibrio. Es la temperatura hacia la cual tienden esos dos cuerpos. Cuando yo los pongo en el calorímetro, tienden a juntar o a unirse o a unificar su temperatura, quiero decir. Es decir, llegan al estado de equilibrio. Quiere decir que todo el sistema allá adentro tiene la misma temperatura. Lo vamos a escribir acá abajo. Vamos a escribir acá toda esa idea que dice lo siguiente. Los cuerpos dentro del calorímetro tienden a igualar sus temperaturas recorriendo los diagramas correspondientes.
sea, recorriendo este diagrama, el cuerpo que se enfría y este otro, el cuerpo que se calienta. Cuando alcanzan la temperatura, cuando igualan su temperatura, se dice que están en equilibrio, térmico y van a permanecer ahí para siempre. Y van a mantener ese estado para siempre. Eso es lo que nos toca ver en el próximo bloque de problemas, que ya son los problemas posta de un examen. ¿Qué ocurre en el calorímetro? Cuando hay solo agua o cuando hay agua y algún otro material. Ya lo vamos a hacer. Muy bien. Les dejo ahí para que copien bien. Se va a cortar ya en un momento. Así que paramos 10 minutos. Vamos a empezar a las 16:40. 16:40. ¿Hasta qué hora es? A las 16:40 retomamos, ¿no? Vale.